Le damos la bienvenida al señor alcalde de la ciudad de Guayaquil, abogado Jaime Nebot, a nuestras radios amigas que se enlazan en este diálogo el día de hoy que matriza Radio Centro. Señor alcalde, buenos días. Los impuestos en la política. Los candidatos a la presidencia tienen propuestas contrarias sobre tributos. ¿Cuál es su criterio respecto a los tributos en términos de gestión, tanto de gobiernos seccionales y de gobierno central? Los impuestos, buenos días antes que nada a todos quienes me escuchan. Los impuestos en la política no, los impuestos y los salarios en la vida de la gente, y especialmente en la vida de la clase media y en la vida de la gente pobre. Porque ese cuento de que se ponen impuestos a los ricos es mentira. Cuando usted pone un impuesto a una empresa, ese impuesto se vuelve parte del costo. El costo se vuelve parte de un aumento de precios y el aumento del precio lo paga el consumidor. Y ese consumidor, por volumen, es generalmente la gente pobre y la gente de clase media. Sostener que no hay que bajar impuestos es sostener que vamos a seguir igual o peor los próximos 4 años. Sostener que solo hay que bajar impuestos es no pensar en que también hay que subir el salario, y ya voy a explicar por qué. Por eso es que nuestra propuesta, la propuesta de Cynthia Viteri, es bajar los impuestos y subir los salarios. Alguien puede decir, claro, en tiempo de elecciones se dice cualquier cosa y esto puede sonar demagógico. Entonces hay que explicar por qué no es demagógico bajar los impuestos y subir los salarios. ¿Cuándo no se convierte en demagógico? Vamos a explicarlo. Primero, ¿qué impuestos hay que bajar? Hay que bajar, yo diría, suprimir el anticipo del impuesto a la renta. Cuidado, no el impuesto a la renta. El anticipo del impuesto a la renta, a usted se lo cobran sobre sus activos. O sea, usted puede tener una compañía endeudada, una compañía que no tiene patrimonio, una compañía que pierde plata y le cobran impuesto a la renta. Es un absurdo, porque el impuesto a la renta es al que gana. Si alguien elude, fiscalícelo, determine lo que ganó y cobre el impuesto a la renta. Pero definitivamente un impuesto sobre los activos es un absurdo. Segundo, el impuesto a la salida de capitales. Porque ese es un impuesto a la entrada de capitales, un impuesto que impide la inversión, que ahuyenta el progreso, que es empleo. Luego, las salvaguardias encarecen las cosas, liquidan la economía. Y usted me dirá, ¿y entonces el fisco de qué va a vivir? Es que el fisco va a cobrar más dinero si baja los impuestos. Porque hoy, por culpa de los impuestos y porque la gente, especialmente la gente de clase media, la gente pobre, que son los que de verdad compran y pagan todos los días en grande volumen, esa gente no tiene dinero hoy día para pagar. Y el Estado tiene y para 15% comprar menos de ingresos tributarios. Exactamente, déjeme ir a eso. Si una empresa vende menos y pierde, entonces el IVA baja porque bajan las ventas y el impuesto a la renta baja o desaparece porque la empresa gana menos o pierde. ¿Por qué pierden las empresas? ¿Por qué no venden las empresas? Porque la gente no tiene plata para comprar. Si usted sube el salario, la gente va a tener plata para comprar, va a tener plata para pagar, la empresa va a vender, la empresa va a ganar y la empresa va a pagar el IVA que hoy no paga y el impuesto a la renta que hoy no paga o paga menos. Es al revés de lo que dicen los tecnócratas o los burócratas, como usted quiera llamarlos. ¿Me comprende? Exactamente al revés. Y el costo de las empresas, que sí es incompetitivo, no lo es por el salario, pues, es por el conjunto. Si usted les baja el costo por el lado de los impuestos, el salario tiene que subir. Si el salario sube, ¿quién iba a perder su empleo que hoy se pierde a raudales? Estoy refiriéndome siempre al sector privado en esta pregunta, no al sector público, que es otra cosa. Ese es un gordo trabaldaba que trae y no vomita, ese es otro cuento.
la gente no va a ser despedida. Como hoy. El joven que hoy día no tiene dónde trabajar y ve con desesperanza su futuro, porque si sus padres y abuelos que tienen empleo lo pierden, el joven ¿dónde va a trabajar? Se trabaja cuando los negocios actuales crecen, se trabaja cuando los negocios que no hay se ponen por la confianza, la seguridad jurídica y la inversión. Y entonces así se restablece el movimiento económico, es decir, bajando tributos y subiendo salarios, gana el Estado porque con menores impuestos recauda más. Gana el trabajador porque no se lo despide. Gana el joven porque se le abre la frontera del empleo y del progreso. Gana el empresario porque vende, cobra y gana. Ganamos todos. Entonces, esos que quieren ajustar los salarios, y acabo de leerlo, esa es la recomendación del Fondo Monetario Internacional. Como de costumbre, ajusta al ser humano. La salida es por el máximo ajuste. No, la salida es por el menor ajuste y el máximo desarrollo del ser humano. Y si no tienen alma y si no quieren cumplir con la ley, por lo menos tengan la inteligencia de saber que si le bajan el sueldo a los empleados, le están bajando el sueldo a sus clientes. Pues, si los grandes clientes de la empresa privada son los trabajadores y sus familias y los que van a tener empleo. Si esa gente no tiene plata, entonces no va a comprar, no va a pagar. Si no compran y no pagan, sí, las empresas no venden, no tributan, la empresa quiebra y despide. El círculo es vicioso y hay que convertirlo en un círculo virtuoso. Sí. Eso de decir que hay que crear dos regímenes laborales, pagarle un sueldo al que tiene empleo y otro al que no tiene empleo, es otra cosa que hay que condenar, porque esa es una política para desemplear. Si a usted un hombre que no gana nada le ofrece $150, alguien dijo que lo iba a abrazar. Es posible, porque el desesperado hace cualquier cosa por llevar un pan a su familia, pero eso es absolutamente injusto, inconveniente económicamente e ilegal. Una cosa es que vayamos, por ejemplo, al contrato a plazo y a plazo corto, al contrato por horas. Eso es muy conveniente, pero respetando la proporción del salario mínimo real. Si una persona gana $500 por trabajar 8 horas, si va a trabajar 4, debe ganar la mitad. Si va a trabajar 1 hora, debe ganar 1/8, pero del salario mínimo. Crear un salario bajo para el desempleado es impulsar que el patrono liquide, despida a los trabajadores caros, entre comillas, para comprar los baratos. Eso no es hacer país, eso no es respetar la ley, eso no es tener conciencia y eso no es ser inteligente, porque lo que se necesita, repito, es baje los tributos, suba los salarios y van a ganar el trabajador, el joven que no tiene empleo, el empresario, y el Estado va a recaudar más. Señor alcalde, esta descripción que usted acaba de exteriorizar o expresar, quiero preguntarle si en su gestión usted la lleva a la práctica. Pero por a supuesto, nivel del municipio. Pero por supuesto. ¿Y cómo se lo logra hacer? Porque o es una toma de decisión o es un concepto real de lo que es una reactivación, es una sostenibilidad. Es un concepto de realidad, es un concepto de vida, es un concepto teórico y un concepto práctico. En el municipio de Guayaquil, hablemos de impuestos, yo he bajado los tributos, los he bajado físicamente con rebajas y los he bajado si usted los compara con la inflación. Si usted toma los tributos del año 2000, aunque no considere la rebaja directa que he hecho, si no la hubiese hecho, en el falso supuesto no lo hubiese hecho, usted inflacione los impuestos para darles el valor del año 2016, con la erosión del dólar por la inflación, y usted va a comprobar que usted paga menos impuestos en el 2016 que los que pagaba en el 2000, en el sentido que el 2000, el monto de los impuestos afectaba más a su ingreso de lo que lo afecta ahora. ¿Correcto? Entonces he bajado los impuestos. Los trabajadores toda la vida les he subido el sueldo de acuerdo a la inflación. No he contratado pipones.
No he creado direcciones de la felicidad, eso sí no he hecho, porque para mí la felicidad debe estar afuera del municipio, en la gente que recibe el servicio y la obra. No he pagado sueldos astronómicos, eso no. Pero siempre he subido. Y ahora en crisis sigo subiendo los precios. Lo que gasto es poco. 15% para el gasto, 85 de cada $100 para la inversión. Y por eso tenemos crédito internacional a largo plazo, con periodos de gracia, con intereses muy bajos. Entonces, cuando las cosas se hacen bien, salen bien. Cuando el círculo es virtuoso, produce bienestar, produce empleo, produce progreso. Cuando el círculo es vicioso, produce lo contrario, quiebras, desempleo y paralización de la economía. Yo no predico nada que yo no crea en ello, primero, y segundo, que yo lo practique. Porque es muy fácil dar discursos y hacer lo contrario. ¿Y usted no ha sentido que, de alguna manera, este tema de la crisis, falta de ingresos a nivel de tributos, que usted los ha bajado, aprobado presupuestos, sin embargo, su plan de obra no se ha detenido? No solo que no se ha detenido, ¿cómo se explica? De la misma manera que se lo he explicado antes. Cuando las cosas se hacen bien, salen bien. En el municipio de Guayaquil no hay un contratista impago, no hay un empleado impago, no hay una obra parada, no hay un programa de los tantos que son permanentes que no siga funcionando. Y lo más importante, los importantes compromisos, voluminosos compromisos que yo hice en la última campaña, hoy en época de crisis, se están cumpliendo al pie de la letra. Y déjenme ponerle algunos ejemplos. Aerovía. La confianza en Guayaquil hizo que la compañía Poma ganara el concurso, una de las más grandes del mundo en aerocables. La aerovía va a significar que 40.000 personas vengan al día de Durán a la Plaza del Centenario en 15 o 20 minutos en vez de hacerlo en una hora, ¿no es cierto? Con toda comodidad y tranquilidad. Pero Poma confió en Guayaquil, va a asumir el riesgo de la administración de la operación, y en cuanto al financiamiento, le entrega a Guayaquil a través del gobierno francés, sin aval del gobierno, un crédito de aproximadamente $100 millones a 20 años plazo, con 5 de gracia, al 5.8%. Pero ahí está el proyecto. La planta de aguas negras de Guayaquil beneficia a 1 millón de personas. A 1 millón de personas, desde el Cerro Santana, el Cerro del Carmen, todas las parroquias centrales, Letamendi, Febres Cordero, García Moreno, Jimena, que incluye Trinitaria. El alcantarillado nuevo, que sustituye el viejo y obsoleto del suburbio oeste, beneficia a 265.000 personas. Estamos hablando de $200 millones que lo financian el Banco de Inversiones Europeas y el Banco Mundial a 30 y pico de años plazo, con más de 15 años de gracia, a 1.5 sobre el LIBOR, que es aproximadamente el 4 y pico % de interés. Hablamos de los puentes. El puente sobre el río Daule que une San Borondón con Guayaquil está en plena construcción. Guayaquil puso su dinero al contado. El puente sobre el río Daule que va a unir Daule, sector de La Aurora, La Joya, con la terminal terrestre Pascuales en Guayaquil, ya por fin salió la ordenanza de Daule. Guayaquil pondrá su plata al contado y Dios mediante el próximo mes estaremos elevando el concurso para construir el puente. Nosotros no hemos ofrecido ni nos hemos comprometido a hacer cositas. Poner internet gratuita y sin cable en 6.000 puntos en 4 años para hacer de Guayaquil una ciudad inteligente, que le dé conocimiento y oportunidades, especialmente a nuestros jóvenes y a todos nuestros ciudadanos. No es cualquier cosa. Hemos dicho 1.500 puntos por año. Septiembre, estamos en septiembre. Segundo año, 3.000 puntos. Ya superamos los 3.000 puntos. El año que viene, 4.500 puntos. El año 18, 6.000 puntos. Las tablets son un complemento de eso. Primero se enseña computación en el colegio. Luego la tablet gratuita, nueva, con tecnología de punta, sistema Android, que es la herramienta. Luego, 1 millón y pico de usuarios tienen hoy día la capacidad de usar gratuitamente nuestras redes por 40 minutos al día. Y por último, el programa Get Abstract,
que vale $300 al año para cualquier mortal, pero que para los jóvenes que están en los programas municipales cuesta $0. ¿Y eso qué quiere decir? La entrada gratuita a Harvard, a Yale, a Princeton, a Oxford, a Cambridge, a las mejores universidades del mundo. Acceso gratuito a los mejores trabajos y tesis de los ejecutivos más importantes de las empresas más grandes del mundo. Y estamos en crisis en el Ecuador. Pero aquí seguimos pedaleando, mi amigo. Señor alcalde, voy un poco a retraerme entonces, del análisis de horas. Y ya saldrá alguien por allá a decir, es que han recibido más plata que nunca. Cuando había más plata que nunca, los municipios recibían en su parte más plata que nunca. Ahora que hay menos plata que nunca, recibimos también menos plata que nunca. El problema es qué hizo cada cual con lo que recibió. Porque si nosotros recibimos más en nuestro porcentaje, el gobierno recibió más en su porcentaje, que es mucho más. Y por allá no pagan a los empleados, no pagan a los contratistas, se paraliza la obra y por acá pasa lo contrario. Entonces esto no es cuestión de hablar, esto es cuestión de hacer, esto no es cuestión de prometer, esto es cuestión de cumplir. Perfecto. Esto es cuestión de que la gente sepa, viendo y tocando lo que pasa, quién dice la verdad y quién miente, preocupándose del ser humano, porque todas estas obras, como decía Velasco Ibarra, las obras no sirven para nada, sino producen felicidad y bienestar en la gente que menos tiene. Todo esto que se hace es para mejorar el nivel de vida de los ecuatorianos que viven en Guayaquil y los que menos tienen. Hasta mayo del año 2019, don Javier Benedetti, buenos días. 2019. Usted va entonces que en su programa está la despedida solemne del presidente actual. Bueno, el señor presidente actual se va en mayo del año que viene porque sí, no va a concursar en las elecciones y por lo tanto él termina su periodo. ¿Usted, alcalde de las Sabatinas, o no? ¿Perdón? ¿Va a extrañar las Sabatinas o no? No, porque yo nunca las he oído. A mí me pasan... No. Bueno, no se extraña lo que no se conoce. Hay un momento para comenzar, ¿no? ni se odia ni se quiere lo que no se conoce. Correcto, señor alcalde. Sobre candidaturas. A pocos días de que la unidad defina las candidaturas, en los sondeos que nosotros hacemos, todavía la gente está pensando de que usted es el candidato, porque cuando se le pregunta por quién va a votar, voy a votar por Jaime Nebot. No. ¿Cómo se van a definir? ¿Cuándo se van a definir? ¿Y dónde se van a definir? A ver, vamos por partes. Primero, la candidatura de Cintia Viteri es inamovible por parte del Partido Social Cristiano. Ha sido presentada a la unidad, donde es precandidata. Allí hay un mecanismo nuevo. Se ha creado por fin un movimiento suprapartidista, un movimiento suprarregional, supraideológico, supraétnico, donde democráticamente hay otra candidatura. Se hacen las encuestas correspondientes y el día 29 de este mes, en una convención que por primera vez se va a hacer en el Ecuador, en la ciudad de Guayaquil, varios movimientos políticos, partidos políticos, grupos sociales, proceden a votar y elegir al candidato o a la candidata. Nosotros estamos seguros, por la simpatía popular, que Cintia Viteri va a ser la designada. Jaime Nebot no está en la carrera presidencial. No sé por qué la gente se sorprende. Hace 18 años vengo diciendo que no seré candidato presidencial. 18 años, no 18 meses, ni 18 días, ni 18 horas. 18 años. No sé por qué la gente se sorprende de que yo cumpla con mi compromiso con esta ciudad hasta el fin de mi cuarta alcaldía, que es en mayo del año 19. No sé por qué la gente se sorprenda de que ese compromiso con las personas yo tenga que honrarlo. Además, yo desde Guayaquil no solo sirvo a Guayaquil, sino que sirvo al país. Este es el 20% de los ecuatorianos. Y no sé por qué alguien se sorprende de que a mí, más que postularme a presidente, me interese ayudar, sin reclamar nada para mí, a hacer este movimiento nuevo, un concepto distinto, que los serranos hablen con los costeños, que se entiendan, que la gente de izquierda y de derecha hable y se entienda, que los indígenas y los mestizos hablen y se entiendan,
¿Para qué? No para deponer sus ideologías, ni para deponer sus creencias, ni sus intereses, pero para coincidir en fortalecer, en crear una democracia total, una libertad verdadera y sobre todo un sistema de desarrollo económico y social con conciencia social y eficacia probada, que produzca bienestar y empleo para los ecuatorianos y especialmente mejore la calidad de vida de los pobres y de los jóvenes, a quien hay que darles empleo y oportunidades. Entonces, a los que creen en mí, yo les pido que crean en Cintia Viteri. Yo creo en esa mujer, no solo por ser mujer, que es novedoso en el Ecuador, pero fundamentalmente porque es una mujer inteligente, honesta, valiente, una mujer comprometida. Es una mujer que ha vivido y sentido la pobreza y la ha superado sin amargura. Una mujer que tiene las cosas claras, que sabe que hay que bajar impuestos, que hay que subir salarios, que hay que abrir la economía, que sabe que hay que suprimir la posibilidad de que desde el poder, cualquiera que sea, aunque sea ella, se apodere de todas las funciones del Estado en una pseudo democracia. Ganar una elección no es apoderarse de la función ejecutiva, legislativa, judicial, de control, electoral, constitucional, que sabe que la libertad es respetar la opinión de los demás, aunque uno tome las decisiones y no concuerde con ciertas opiniones, que sabe que hay que abolir la ley de comunicaciones, que es un intento de amordazar a la prensa libre para que no diga lo que el pueblo piensa, que sabe que hay que dar libertad a los jóvenes para estudiar, que sabe que el seguro social es de los trabajadores y que esa plata no se puede tocar nunca más, como no se puede tocar la plata de los militares en el IFA, de los policías en su seguro. Sí, esa es plata de esa gente, que no se le puede llevar uno la plata a los maestros, porque es plata de los maestros, que a los municipios y a las prefecturas hay que entregarle lo que la Constitución dice que se les entregue, porque no es plata del gobierno, es plata que la Constitución y la ley les da a esos organismos, y debe hacerse una ley para que se acredite de inmediato por parte del SRI, sin pasar por el gobierno, que es recaudador y no retenedor indebido de la plata ajena. Eso es lo que necesita el Ecuador, y por eso yo creo en ella. 7:52. La construcción del nuevo complejo aeroportuario en Daular se iniciará en el 2019. En el 24, en las 200 hectáreas donde funciona el actual aeropuerto, se construirá un parque de 80 hectáreas y una ambiciosa obra urbanística. ¿Cómo se financiará esta mega obra y cuándo saldría a licitación? A ver, primero déjeme decirle que usted lo ha descrito con inteligencia y precisión. Por ahí alguien dice, no, es que hay que hacer un gran parque, solo parque. Y otros que ambicionan hacer solamente desarrollos de comercio, de industrias. No van a haber, por supuesto, elementos allí de comercio, de servicios y de vivienda. No. Desarrollar una ciudad moderna tiene que partir de un concepto, y el concepto es el desarrollo sustentable, que progrese el ser humano cuidando el planeta, cuidando el entorno y el ambiente. Si usted tiene 2 millones de metros cuadrados y destina 40% de eso, o sea, 800.000 metros cuadrados, óigame bien, 800.000 metros cuadrados, áreas verdes, azules también, porque hay que hacer lagos, etcétera, y a circulación ecológica y tremendamente arborizada, usted está haciendo un gran parque. Pero si usted destina 1.200.000 metros a urbanizar y vender, usted está haciendo una gran ciudad. Y con ese dinero, usted va a pagar la urbanización y va a pagar el gran parque. Porque yo les pregunto a los que quieren el gran parque y solo el gran parque, ¿quién lo va a pagar? Ellos. Y no me estoy burlando, porque si no hay quien lo pague porque se genera la utilidad, lo tiene que pagar el municipio. ¿Y quién es el municipio? Los ciudadanos. Entonces, en vez de bajar impuestos, quieren que pongan un impuesto para pagar el parque, cuando el parque lo puede pagar la empresa privada a través del desarrollo por subasta y construcción de los macrolotes. Entonces, entendámonos. Hay parque y hay desarrollo. Hay un gran parque y hay un gran desarrollo. Ahora, muy bien, ¿cómo se financia? Ya le he dicho, se subastan los macrolotes,
se urbanizan los macrolotes, se le paga al municipio y con eso el municipio paga la urbanización que incluye 800.000 metros cuadrados de gran parque, grandes espacios azules y grandes vías de circulación ecológica, arborizadas. Ese es el tema. ¿Cuándo se hace esto? Esto empieza ahora en octubre. Maquetas. Tranquilo, antes de hacer la maqueta hay que saber de qué se hace la maqueta. En octubre estamos convocando el concurso internacional para que compañías con experiencia en el mundo, en haber hecho en otras partes obras de esa envergadura, asociadas con compañías nacionales, nos presenten la conceptualidad del proyecto dentro de estas normas. O sea, CUS, COS, densidad, áreas de influencia, dónde iría la zona comercial y de servicios, dónde iría la zona de vivienda, dónde iría la zona de áreas verdes y azules. Una vez que tengamos eso, entonces ya vienen los diseños, las ordenanzas, etcétera, y se hacen las cosas sin prisa, sin pausa, como hemos hecho con el aeropuerto internacional. El aeropuerto internacional, como usted bien ha dicho, se tiene que empezar a construir el 19, a negociar el 17 a través de los concursos internacionales pertinentes y a construir hasta el 24. Esta zona, esta nueva Guayaquil, esta nueva ciudad, este proyecto, tiene que empezar a construirse a partir del año 2024, porque hasta el 2024 el aeropuerto actual será aeropuerto. Cuando la aviación se vaya al nuevo aeropuerto, empieza este proyecto. Pero hasta tanto hay que trabajar en todas estas cosas, en todos los concursos, en todos los interesados y tener el financiamiento, que es el que usted ha preguntado y yo he respondido, listo para acometer el proyecto. Guayaquil Ciudad Puerto, ¿cómo va el proceso de licitación para el dragado del canal del puerto? De los goles. El Consejo Nacional de Competencias ya se pronunció y le otorga la competencia al municipio de Guayaquil para dragar, incluyendo los goles, todo el canal de acceso, desde la boya de mar, pasando por los goles, hasta todos los puertos del Interland de Guayaquil. Falta, de acuerdo con esa resolución, firmar el convenio respectivo entre el Ministerio de Transporte y la Municipalidad de Guayaquil. Ese convenio, Dios mediante, deberíamos firmarlo en los próximos 10-15 días. Y entonces convocaremos el concurso internacional, otra vez con la misma modalidad de siempre. No le costará un centavo al Ecuador, en el sentido de que el gobierno central no va a pagar nada, el municipio de Guayaquil no va a pagar nada, es decir, el pueblo del Ecuador y el pueblo de Guayaquil no va a pagar nada. Usted me va a decir, ¿y quién va a pagar? Los navieros, señor. ¿Y por qué van a pagar los navieros? Porque si usted aumenta el calado, profundiza y mantiene la profundidad del canal, en un mismo barco usted puede llevar más carga, porque la carga pesa en el barco. Cuando el barco pesa más, cala más, pero es el mismo barco. Por economía de escala, el naviero va a ganar más, y si lleva un barco más grande, el naviero va a ganar más. Habrán dos ingresos, uno al puerto de Pozores y uno al puerto de Guayaquil. El ingreso puede ser el mismo, y si los señores del puerto de Pozores quieren hacer un ingreso adicional, que lo hagan. Lo que va a haber es competencia, complementariedad, competitividad y mejoría de tarifas y servicios para los ecuatorianos. Y digo para los ecuatorianos porque por los puertos de Guayaquil sale y entra el 84% de la mercadería no petrolera que se importa y se exporta en el Ecuador. Y hay un compromiso adicional. Los navieros, por ese motivo, no pueden elevar el flete. Y no lo pueden elevar por las razones que yo he puesto, porque por economía de escala, a ellos les conviene la actividad. Entonces vea usted cómo se puede hacer cosas solo pensando un poco, generando confianza, generando seguridad jurídica, dando incentivo y haciendo rentable un negocio, y al Ecuador y a Guayaquil no le va a costar un centavo. Señor alcalde. Perdón un momento. Esto ha sido una situación, Una larga batalla. Favorable. Usted de alcalde y Guayaquil, sintiendo su obra por todos sus rincones geográficos. ¿Cómo se va a encontrar Jaime Nebot una vez que termine estos 12 años
de intensa labor. Serían 19 años. 19 en total. Del 2000 al 2019. Esa pregunta se la hicieron a alguien que ocupaba un sitio parecido al mío por mucho tiempo y dio una respuesta que humildemente voy a copiar. Dijo: nunca me he encontrado más acompañado de que estoy solo y más ocupado de que no tengo nada que hacer. Qué buena definición. Ya se está definiendo usted en su destino, ¿no? Muy bien. Solo para terminar. Yo el siempre último- tendré que hacer, siempre estaré acompañado y siempre seguiré sirviendo a mis conciudadanos. No se necesita ser funcionario público para eso. Señor alcalde, solo para terminar, esto que está relacionado al puerto, al dragado y también al puerto que se va a hacer en Fosora. Usted dispuso de adecuar una infraestructura muy importante sobre servicios sanitarios para beneficiar justamente esta gran inversión y evidentemente favorecer la construcción del puerto y a los sectores fundamentalmente Fosora. Hidroplaya tenía la competencia por un convenio con EMAPAT. Esto hay en este momento una transición y una fecha para que EMAPAT, que es competencia municipal, asuma A ver, toda la efectivamente, operación. la lucha por el puerto ha sido una lucha de Guayaquil, yo diría una lucha del Ecuador por muchísimos años. Se nos dijo que no iba a ser Posora, que no iba a ser Guayaquil. Esto iba a ir a Santa Elena, a Manabí. Jamás me he opuesto que otras provincias tengan puertos. Ojalá hayan 10 puertos. Lo que sí me he opuesto es a que se le quite el puerto a Guayaquil. Por fin se entendió que el puerto tenía que ser en Guayaquil. Se entendió que tenía que ser Posorja. Alguien dijo por ahí que habían estudiado Chanduy. Cuando uno estudia, pero en primaria, donde se hundían los buques en la época de la colonia, se hundían en Chanduy. Así que no se necesita estudiar mucho para saber que ahí no era. Pero en todo caso es Posorja, es la empresa privada. Imagínese el Estado haciendo ese puerto en estos momentos. Sería igualito que la refinería del Aromo. Además, ¿por qué la empresa privada no puede hacer algo y dejar que ese dinero, si lo tiene, y ojalá lo tenga, y ojalá la crisis acabe pronto, pues yo soy ecuatoriano, quiero a mi país, no es que quiero el mal del gobierno, yo al revés, yo sé que el gobierno triunfe, este o cualquiera, porque a los ecuatorianos les va bien. Esa plata la use para otras cosas, pues, en donde la empresa privada nunca va a invertir. Ahora, el agua potable, usted sabe que el progreso de Posorja, mi querido amigo, se debe a nosotros. Y si no, compare con Playa. Playa es Cantón. Vea lo que pasa en Playa. ¿Dónde se cura la gente de Playa? En el hospital que hicimos nosotros en Posorja. En Posorja hay registro civil automatizado. En Posorja hay pavimentación. En Posorja hay parques regenerados urbanamente. En Posorja reparamos los colegios. En Posorja reparamos las escuelas. De las 6-3 hasta que el Estado dijo no quiero ayuda. Hace algunos años, ahí están las otras 3 sin reparar todavía. En Posorja hay computadoras, en Posorja hay libros gratuitos, en Posorja hay tablets, en Posorja va a haber Wi-Fi gratuita y sin cable. En Posorja hay regeneración urbana. En Posorja estamos haciendo el estadio de fútbol. En Posorja se hizo la plaza de artículos varios. En Posorja vamos a hacer la fuente de agua. Ahora, en Posorja vamos a hacer los toboganes de agua. Ahora, y en Playas, Danay, el agua potable. ¿Por qué no la mencionamos? Porque durante 12 años eso no fue competencia nuestra, usted lo sabe. Sí, sí. Eso era competencia del gobierno central a través de una empresa que se llamaba Hidroplayas, que no era ni hidro ni playa, porque nunca hizo nada, salvo impedir que otros hagan. Luego pasó a la Municipalidad de Playas. Bueno, por fin, con sentido común, se ha hecho un convenio con nosotros. ¿No es cierto? El 1 de octubre entra en vigencia su funcionamiento. Hasta tanto no estuvimos dormidos. Hicimos el gran acueducto. Cerecita el Morro. Y ahora vamos a hacer las inversiones necesarias en redes, etcétera, etcétera, para que Posorja por fin tenga agua, que no ha tenido por culpa de los que no han aflojado la competencia ni ejercitado la competencia. La plata está lista para trabajar. Y vamos a empezar a trabajar en Posorja desde el día 1 de octubre. Buenas noticias. Le agradecemos su presencia y le recordamos, alcalde, que la radio Dios Bendito va a seguir funcionando después que usted salga de aquí. Esto lo recuerdo porque a veces en su recuerdo se pierde esta radio. Siempre que ustedes me invitan, vengo aquí
y debo decirle que escucho esta radio, sé su sintonía y quiero agradecerle a Radio Centro, como lo he hecho con otras colegas de ustedes, por estos diálogos permanentes que me permiten informar a los ciudadanos de lo que tienen derecho a saber. Y cuando tengo que recibir sugerencias o críticas, si son de buena fe, siempre las he acogido porque son una ayuda para administrar y servir mejor. Así Muchas que, gracias. si don Javier me invita más a menudo, aquí estaré más a A menudo. nuestras radios amigos también que se sintonizaron en este conversatorio con el alcalde de la ciudad de Guayaquil. Gracias por haber estado con nosotros.